Les leo rápidamente su semblanza, que es licenciada en Sociología, máster en Filosofía Política y doctorante en el posgrado de Sociología, todo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, creo que sí. Es docente en este programa en Intervenciones de Género, en diplomado y en cursos de formación en género a docentes. También es docente e investigadora en Congenia, Construcción de Análisis de Género, Centro de Investigación y Docencia, Asociación Civil, en temas de pensamiento feminista, teoría política, perspectiva de género y investigación. Y entonces, pues, escuchamos en cuanto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todos. Muy contenta de estar acá. Bueno, lo que yo voy a presentar forma parte de mi trabajo de tesis doctoral, que ya tiene que terminar, que se llama Transexualidad, Discursos Expertos y Género desde una perspectiva feminista. Específicamente escogí este capítulo porque es el que me permitió hilar mucho el aparato crítico, trabajar en la tesis sobre ciertas prácticas discursivas y su relación con el feminismo y su relación con lo que hoy, digamos, en los discursos dominantes de género aparece como la idea del ser mujer y del ser hombre, y cómo eso acaba afectando bastante las propias configuraciones de las personas que se interpelan a partir de los referentes de la transexualidad. En general, digamos, uso transexualidad porque es el término más médico, más del discurso experto, más del discurso psiquiátrico. En los usos, digamos, entre las personas de grupos y personas que se interpelan en lo trans, hay otros términos que se utilizan, pero eso es parte de otra discusión. También quería comentar solamente que este trabajo de tesis en realidad viene abonando mucho desde el 2006, el seminario Identidad Imaginaria, Sexo, Género y Deseo, que comenzó aquí en el 2006 justamente a cargo de la doctora Estela Serret. Ella es además también quien me dirige la tesis. Bueno, como solamente hay 15 minutos, ¿no? Lo más acotado que yo, ya menos, ¿verdad? Que yo podría comentar es lo que yo encuentro al revisar los trabajos de Thomas Laqueur y Londa Scheinberg acerca de los discursos que se trabajan sobre el género hoy día. Digamos, las prácticas, la idea básica sería, las prácticas discursivas que tenemos hoy nos dicen que el ser hombre y el ser mujer está basado en un referente biológico, de la biología sexual. Todo el trabajo que a partir de los años 70 viene haciendo el pensamiento feminista ha sido mostrar cómo es una dimensión cultural, sin duda alguna hay una dimensión orgánica, pero es más bien cómo lo cultural nos moldea a los cuerpos sexuados y cómo incluso la propia dimensión del cuerpo sexuado es afectada, estructurada y moldeada también por la dimensión de la cultura. Porque justo además por el proceso de institucionalización, lo que se trabaja hoy día, digamos ya casi como una receta, es que género es la construcción cultural, es la dimensión social, y sexo es la dimensión biológica. Entonces no hay
una reelaboración crítica de esta propia dimensión del cuerpo sexual. Bueno, lo que yo encuentro es cómo, sobre todo en el siglo XIX, a partir del gran impacto que tiene el feminismo desde el 17, no debemos hablar solo digamos, de dónde parto de esta perspectiva feminista, que el feminismo nace como una corriente ética, política, como una corriente crítica de pensamiento hacia el final del siglo XVII, para cuestionar las condiciones de desigualdad en las que se encuentran hombres y mujeres. No me da tiempo ahorita explicar por qué, pero todo el occidente, los discursos de género dominantes, digamos, desde Grecia, Roma, el medioevo hasta el siglo XVII y XVIII, establecen que las mujeres son una versión inferior de la masculina por motivos que tienen que ver con la propia cosmovisión de esos momentos históricos, que ahorita estaría yo muy lejos de poder plantear. Así que cuando las feministas y los varones que acompañan, como fue Julián de Lavar en el 17, como Condorcet en el 18, como John Stuart Mill en el 19, cuando las feministas comienzan a hacer esta crítica y se reclama el derecho a igualdad y a libertad, el derecho de autonomía, que no tiene que ver con lo que se confundió justo en el 19, que no era un querer ser hombres, sino era el reconocimiento de la humanidad de las mujeres, que es básicamente eso, este planteamiento ético. A partir de ahí se fueron generando, como parte de los propios procesos de transformación de las sociedades modernas, con muchísimos otros procesos, por supuesto, económicos, políticos, culturales, de fondo, el impacto del feminismo se va haciendo cada vez más amplio. Para finales del siglo XVIII tendremos, por ejemplo, la infusión del feminismo en las revoluciones, las llamadas revoluciones burguesas, pero para el XIX vamos a tener a millones de militantes, millones de mujeres en el espacio público, prácticamente la toma del espacio público para el feminismo, sobre todo a través de dos grandes movimientos que nos aglutina, que es el sufragismo y que es el feminismo socialista. Así que este impacto de estar viendo a un montón, a miles de mujeres, después de transformar en millones, en los espacios públicos, en marchas, aquí les llamaríamos plantones, pero digamos pickets, ¿no? el hacer un plantón afuera de algún congreso, de alguna oficina importante, de donde estuvieran los dirigentes políticos del momento, etc. En los sindicatos, escribiendo, en los periódicos, todo el tema de la prensa, en fin. Todo esto genera un impacto en el establishment de la época para preguntarse acerca de, entonces, ¿quiénes son las mujeres? Y por obvio rebote, ¿quiénes son los varones? Porque la idea que prevalece hasta ese momento es que las mujeres son una versión inferior de lo masculino. Así que esto reformula de manera muy fuerte, afecta de manera muy fuerte los imaginarios de género dominantes. Y, igual por un proceso mucho más largo que habría que explicar, pero lo que da lugar es a dos contraprácticas discursivas, así lo he intentado plantear en la tesis, que son la ficción doméstica y la retórica de la diferencia sexual inconmensurable. La idea de la ficción doméstica me parece que es una categoría muy importante, sale del trabajo feminista de Nancy Armstrong, El deseo y ficción doméstica, que es un trabajo sobre la literatura inglesa en el 19, pero me parece que es una categoría muy importante porque nos permite ver cómo todas las mujeres, ahí sí, en un proceso de homogenización, fueron resignificadas en los imaginarios de género como que todas eran, no importaba cuáles fueran sus características particulares, su grupo social de adscripción, su posición económica, etc., todas las mujeres eran la encarnación de una esencia femenina a partir de ser esposas, de ser madres y de ser encargadas del hogar. Y además, debo decir también que la ficción doméstica ha sido una de las prácticas discursivas hegemónicas más exitosas en las sociedades contemporáneas para justificar la subordinación de las mujeres. Porque además está vestida esta ficción, además de una ficción, lo cual no significa que no se traduzca en prácticas concretas, en acciones concretas, ha sido una de las prácticas más exitosas porque está revestida de cientificismo, que no es científico, ¿no? O sea, el trabajo científico es uno, la versión cientificista es esta que usa
ciertos paradigmas de la ciencia y los reviste de ideología de género. Por un lado, la ficción holística, y por otro lado, esta es una categoría de Laqueur, en la construcción del sexo, esta idea de la retórica de la diferencia sexual inconmensurable. O sea, que no hay medida de similitudes entre hombres y mujeres, que hoy lo tendríamos en una versión muy al uso, por ejemplo, en estos textos tan exitosos, de esta literatura tan exitosa, de las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. O sea, no hay manera de tener comparación entre hombres y mujeres porque son tan diferentes, porque son una esencia, sobre todo las mujeres, la feminidad está pensada como una esencia. Así que a partir de estas dos contraprácticas discursivas, estas reacciones al feminismo en tanto que corriente de pensamiento, en tanto que movimiento político, se construye una idea acerca de qué es ser hombre y qué es ser mujer profundamente dura y profundamente estrecha. Justo en este contexto es cuando van a salir las ideas acerca de normalidad y anormalidad sexual. Y que estoy reduciendo así a pasos agigantados, casi años luz, los argumentos, pero en este contexto, la idea de ser mujer y de ser hombre es sobre todo lo que provenga de la genitalidad, de lo sexual, y además entendida como lo biológico sexual. Eso es lo que nos hace ser hombres. Pareciera, suelo explicarlo así, pareciera que de esta genitalidad interna y externa pareciera salir un tipo de sustancia, ¿no?, que hace a las mujeres proclives a la maternidad, a que tengan caderas más anchas, y el instinto, y la dulzura, y la bondad, todavía más, y eso tiene repercusiones políticas, la supuesta superioridad moral de las mujeres. Y que para los varones, ¿no?, es esto de ellos son los sujetos ellos son los sujetos del espacio público, ellos son los que tienen la capacidad de ser ciudadanos, de trabajar, pero por supuesto en el ámbito de lo doméstico ser el cabeza de familia y la autoridad. Y que eso se entiende como algo que proviene de esta biología sexual y de esta esencialización. Son conceptos que creo que siguen estas ideas en los imaginarios sociales hegemónicos. Seguimos lidiando, seguimos trabajando, seguimos pensando en ellas, porque fuera del espacio académico y de la militancia, me parece que las personas a pie de banqueta, de una u otra forma, siguen pensando en eso, y eso, junto con la atención de que las prácticas de género son tremendamente variables y complejas. Bueno, solo cerraría diciendo que, a partir de estos conceptos tan estrechos de hombre y de mujer, en los imaginarios sociales de género, se produce la idea de la normalidad sexual, de manera que en el 19 lo normal sexual más o menos es definido como la unión coital de un hombre y de una mujer para fines de reproducción. Y todo lo que se salga de esa idea tan estrecha de normalidad sexual es anormal. Todas las prácticas, todos los previos, todos los preámbulos, y por supuesto lo que entra ahí es el deseo que manifiestan algunos varones por otros varones y otras mujeres por otras mujeres, de manera tal que ¿qué cabe en lo normal sexual? ¿Quién cabe en lo normal sexual definido de esa manera tan estrecha? Casi nadie. ¿Quiénes aparecen en los espacios definidos por la normalidad sexual? Casi todo el mundo en sus prácticas. Pero he de decir, un poco en estricta justicia, que la lista de las anormalidades sexuales, por supuesto, donde estará lo homosexual, lo bisexual, lo heterosexual, con muchísimas variantes y con una construcción muy compleja, en realidad no se abre con los homosexuales. Las primeras definidas como anormales sexuales fueron las feministas, porque se les pensó como mujeres que textualmente querían ser hombres. Y hoy día todavía estamos lidiando con este rollo de no, iguales pero diferentes, ¿no? Nuestras esencias no deben de verse afectadas por nuestra feminidad y nuestra masculinidad básica. Todavía estamos lidiando con los efectos de estas retóricas. Yo creo que ahí te dejaré. Muchas gracias.